Y bueno, pues un placer tenerlos aquí en esta sesión de Minutos con Dios, que es este estudio. Como siempre, yo los llevo a que traigan una libreta para que lo que hoy vayamos a ver llegue directamente a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por cada cosa que has hecho en nuestras vidas estos últimos días. Te damos las gracias por cada prueba que ha pasado y por cada cosa que tú nos has bendecido. Gracias por también por las pruebas, porque esas pruebas, como nos hiciste ver la semana pasada, esas pruebas nos edifican, esas pruebas nos hacen crecer. Pero sobre todas las cosas, gracias por haber estado con nosotros en cada una de las pruebas que estamos viviendo. Ayúdanos a que danos claridad de cuál es tu dirección y cuál es tu voluntad el día de hoy que quieres que sigamos, Padre. Así que gracias por cada cosa, gracias por bendecir nuestras familias. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que cada uno esté con su mente y su corazón abierto para recibir de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues excelente, voy a empezar a compartir. Y bueno, ahorita en la oración. Recordé esa parte que vimos la semana pasada de que las pruebas pues son simplemente momentos para poder evidenciar nuestra fe en Jesús y también para poder crecer. Entonces, aquí voy a empezar a compartir mi pantalla para lo de hoy. Listo. Entonces, hoy vamos a estudiar un capítulo que es también un capítulo muy conocido. Ya tenía un tiempo que ya lo hemos estudiado en algún momento aquí en este grupo, pero hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en cada uno de nosotros para que la palabra que hoy se comparta sea hecha a la medida para cada quien, que cada quien reciba lo que Dios quiere darle y la claridad que quiere llevarle. Así que mi Dios, gracias porque sé que vas a hacer eso en cada uno de nosotros. Pues bueno, vamos a leer, vamos a estudiar y a tomar conciencia del capítulo de Hechos, capítulo 9. Y esto es un estudio que los que ya llevan tiempo estudiando la palabra, se lo deben de saber muy bien, pero quienes no, pues miren, y aunque te lo sepas o no lo sepas, la palabra siempre nos va a dar algo nuevo y diferente, siempre. Así que vamos a conversar, a comenzar. Esta habla de la conversión de Saulo a Pablo. Tal vez algunos hemos escuchado mucho a Pablo como discípulo y hemos escuchado muchas cosas que ha hecho él, pero tal vez algunos no sepamos el pasado de Pablo, que antes de convertirse en Pablo, él era Saulo. Y Saulo tenía una forma de vivir, una forma de actuar muy diferente a la que ahora era Pablo. Pero precisamente vamos a leerlo y a revelar pues, lo que hoy Dios quiere en cada uno de nosotros. Y vamos a empezar. Dice, conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Y vean, aquí está empezando a hablarnos de una actitud que en este caso la tenía Saulo, perdón, pero quiero que nos veamos tal vez en cada uno de nosotros ese tipo de actitud que podríamos tener aún o que antes podría haber sido más, donde tal vez nos defendíamos a través de amenazas y de palabras que de pronto son hirientes y también de una actitud agresiva, porque aquí, ahí estaba hablando de ansia por matar. Y aquí obviamente en nuestra vida no es que literalmente queremos estrangular, matar a alguien, pero sí tal vez estamos tan enfadados que quisiéramos que simplemente no esté cerca de nosotros o simplemente a veces hasta un punto de no desearle el mal, pero tampoco el bien. Entonces vean cómo aquí Dios ahorita en este momento, desde este primer versículo, nos está diciendo cómo era Saulo, pero tal vez hoy describe cómo eras tú o cómo somos ahorita.
Y no tiene que ver con que todo el tiempo seas así, pero acuérdense que la palabra es una palabra de transformación. Entonces, vamos a continuar. Versículo 2 dice, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. O sea, él era un hombre que él tenía en su cabeza que lo que era lo correcto era estar apresando a los seguidores de Jesús, porque en ese momento él los veía como una amenaza, como algo que lo estaba llevando, pero el hecho de verlos como una amenaza denota, acuérdense que lo que hemos visto en la palabra, que lo que está en tu corazón es lo que va a reflejar tu boca. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que el corazón de Saulo en ese momento tenía mucha ira, rencor, ideas, que tal vez eran ideas que ni siquiera él creó, sino ideas que le pusieron. Pero vamos a seguir. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo pregunta y dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él contestó, pero en voz, no era físicamente, era en presencia, era espiritualmente. Y después el versículo 6 dice, ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y vemos ahí, es un momento muy clave, es un momento pues que transforma. Y realmente aquí vamos a empezar a estudiarlo, que si vemos ahorita un poquito de lo que platicamos de Saulo, pues era una persona que estaba en contra de él, era una persona que estaba en contra de todos los que estaban ahí, era una persona que tal vez de hecho mataba y hería y no tenía compasión. Entonces, vean, y quiero que cada uno de nosotros reflexionemos que tal vez no hemos llegado a ese nivel, pero tal vez en algún momento hemos criticado a otros, hemos utilizado la palabra. Es más, yo lo puedo decir, en su momento a los que yo veía que leían la Biblia o lo que fuera, yo los criticaba y decía, ay, no, pues sí, muy persinados y es algo que lamentablemente cuando no estamos en Cristo pues no sabemos ni siquiera lo que decimos. Y entonces esto le podemos llamar ese viejo hombre o esa vieja mujer, sin importar lo que hayamos vivido, sin importar lo que hayamos sido. Vean cómo, por eso Jesús escoge a Saulo, el menos indicado, el menos. Ahora sí que el menos con el ejemplo que podría decir Jesús es que Él es el bueno que yo voy a utilizar para que lleve la palabra y para que haga cosas maravillosas. Era el menos indicado, era el todo lo contrario, el más perverso, el más perseguidor, el que quería destruir. Pero vean, y ahí es donde está la misericordia de Dios. Porque aún Él, en esas condiciones, en esas actitudes, Jesús lo escoge. ¿Para qué? Para que él pudiera ser transformado. ¿Y para qué? Para dar un testimonio de que él tiene misericordia por cualquier persona. No importa la condición, lo que hayamos hecho en el pasado o lo que sigamos haciendo, él siempre va a tener misericordia. Pero, ¿qué más podemos ver de esta palabra? Que en el momento que Jesús le habla, en el momento que le pregunta a Jesús, ¿por qué me persigues? Y después le dice, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús. Y entonces aquí es donde viene esta palabra para cada uno de nosotros. En el momento que Jesús llega a nuestras vidas. ¿Y cómo es que Jesús llega a nuestras vidas? ¿Cómo es que Jesús habla hoy en día? Y sí, podríamos de pronto escuchar alguna voz, porque hay gente que tiene esa capacidad, pero siempre acuérdense esto. La palabra dice que esto es en espíritu
y verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que en espíritu lo podemos sentir, lo podemos escuchar, pero en verdad significa en este conocimiento que es su testamento, que es lo que puso en cada uno de sus discípulos para que dejaran escrito eso que se había hecho y que fuera una guía para nosotros en estos tiempos, aún después de más de 2000 años. Entonces, veamos cómo Jesús hoy en día nos habla a través de la palabra. Y te dice, Ana María, Lidia, ve por aquí, haz esto. Pero vean, ¿cómo nosotros vamos a seguir la guía del Jesús si nunca abrimos la Biblia? Si no estudiamos esto. O sea, por eso les decimos que la palabra no es nada más decir, ah, sí, pues la oración, una de las oraciones principales que es el Padre Nuestro, y decir, ah, Padre Nuestro, santificado, ya, yo le pedí a Dios y listo, yo ya estoy con Dios. Pero vean, eso no, o sea, es algo importante, es algo bueno, pero falta mucho más que todo eso. Porque aquí vamos a ver esto, cómo es una conversión tan grande y cómo a Saulo en ese momento viene todo ese resplandor, ¿sí? Y, y de pronto ahí viene el proceso de cambio en él. Pero vean, cuando Jesús va, le da instrucciones. Y las instrucciones son muy exactas, muy claras, y le dice, ahora, levántate, entra en la ciudad y se te va a decir qué vas a hacer. Y muchas veces la palabra, cuando la estudiamos, pues Dios nos está hablando. Y muchas veces es ahí donde tal vez no hacemos esa instrucción. Pero el problema de la instrucción no es como cuando éramos niños de decir, ah, pues qué desobedientes y así. Acuérdense que hemos estado estudiando que la consecuencia de no seguir las instrucciones de la palabra no es tanto que Dios te va a castigar ni que Dios se va a enojar contigo, sino es que Él sabe que si tú no sigues estas instrucciones, estás en peligro de muerte, o sea, pecado. Y no es tanto de que te vas a manchar, sino simplemente, como lo hemos visto, con temas bien sencillos, que ahorita se me viene esta parte de un negocio. Es decir, yo voy a emprender un negocio, voy a emprenderlo con personas, pero no considero a Dios. No sigo su palabra, no sigo lo que Él me está diciendo. Y cuando me doy cuenta, un negocio que parece extraordinario, con gente muy buena, pero que no está en la presencia de Dios, de pronto ese negocio es el que te hace caer y es el que te hace irte hasta abajo y es el que te lleva a la aflicción. Pero miren, aun si pasara eso, gloria a Dios, ¿por qué? Porque es una prueba y es para que te des cuenta de qué pasa cuando estamos lejos de Dios y qué pasa cuando no estamos en su camino. Por eso dice la palabra y lo hemos escuchado tantas veces, yo soy el camino de la verdad y la vida. Entonces, recuerden eso, nuestro Dios es tan bueno que nos dice, por aquí es, hijos. Y también nos está diciendo ahorita, si fueron así o han sido así y de pronto yo he aparecido y les he querido hablar, entonces escuchemos, ¿sí? Y luego vamos al versículo 7, dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no lo veían. O sea, estaban asombrados los que estaban alrededor de él porque decían, algo se escucha, pero no hay nadie. Entonces, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, vean qué pasa aquí. Versículo 8. Saulo se levantó. Se me pasó tanto. Ahí está. Que se actualice. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. O sea, fue tanto el resplandor, fue tanta la luz de Dios que ya no pudo ver, que ya no pudo ver, ya no sabía, estaba en un estado de confusión. Entonces sus compañeros lo llevaron a Damasco. Pero miren, esto es una parte importante. Cuando Jesús se nos muestra en nuestras vidas y se muestra a través de la palabra que alguien comparte o de algún versículo o de algo
Y de pronto, porque puede ser el proceso de algunos de ustedes, donde en ese proceso ves ya la luz de Dios y de pronto ves cosas, pero de pronto cuando te das cuenta, empiezas a confundirte y dices, ¿ahora en qué creo? Porque tal vez creo en, no sé, ahorita lo voy a decir y de verdad lo digo con todo respeto, tal vez creo mucho en mis santos y yo me pongo mucho a los santos y le rezo a mis santos, pero aquí Jesús te dice, yo soy el único. De hecho, por eso hay que estudiar la palabra, porque sea la Biblia católica, la de Testigos de Jehová, la que quiera, habla de lo mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar, nada está por encima de Dios, de Jesús, nada. Y a veces decimos, es que interceden. Ahorita no sé por qué estaba hablando de eso, pero lo que quiero que vean es eso, de cómo cuando lleve eso, de pronto entramos en confusión. Y de pronto pueden venir personas y todo, y entramos en una ceguera. Ya no podemos ver, ya no podemos saber hacia dónde vamos. Pero también por otro lado, esta ceguera puede ser un momento que en ese momento te pasó algo muy difícil. Te pasó algo donde pudo haber llegado una enfermedad, donde pudo haber llegado una situación que cambiara tu vida, una situación que de pronto llegaras a ese momento oscuro, donde literalmente no podemos ver la luz. Pero vean cómo fue el suceso. Vino la luz, pero fue tan fuerte en él que sembró, se vio oscuridad. Pero ¿para qué era esa oscuridad? Para que entonces él pudiera ver más allá y que sobre todo una actitud que vemos aquí en Saulo, él era una actitud de soberbia, de arrogancia y de querer hacer su voluntad por lo que él pensaba. Él no sabía que existía un Dios en el cual él debía tener una cualidad de ser humilde y de servir al prójimo. Porque sea lo que sea, nada justifica el destruir al otro. ¿Sí? Nada justifica el matar. Y él conocía la ley, que es los 10 mandamientos que decía no matarás. Entonces vean cómo de pronto es todo lo que esto está pasando o nos puede estar pasando, es un proceso donde Jesús nos está hablando y de pronto va a haber esos momentos de ceguera, esos momentos de oscuridad, pero vamos a ver qué pasa si nosotros, como quiera, seguimos adelante. O sea, como quiera, aunque ahorita no tengamos claro el proceso en el cual estamos, hacia dónde Dios nos va a llevar, hacia dónde quiere que avancemos, pero Él quiere que avances aún en la oscuridad, aún en tu ceguera, aún que ahorita no lo entiendas, pero Él quiere que tengas fe y confíes en Él. Y luego dice, Saulo estaba ciego, entonces sus compañeros lo levantaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco que se llamaba Ananías. Vean, aquí es donde tal vez en el momento, porque algo así también me pasó, que pedimos a Dios, Dios manda a alguno de tus ángeles, que alguien me ayude, o sea, yo quiero que alguien me ayude y nos ponemos a orar. Y vean, la verdad es que siempre Dios responde. Y dice, el Señor le habló en una visión, y lo llamó. Y aquí va por el otro lado también. Hay veces que Dios también nos quiere usar. Nos quiere usar para hacer ese testimonio, para poder dar esa palabra y para poder llevar a las personas a que conozcan el Evangelio de Jesús, para que conozcan las buenas nuevas y las instrucciones y hacia dónde nosotros podemos llevar nuestra vida. Y de pronto Dios nos puede hablar y decir, así como le dijo a Ananías, Ananías, y dijo, sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. O sea, ¿qué dice? Que en la oración, cuando Ananías estaba orando, ahí fue donde vino esa voz de Jesús diciéndole, vas a hacer esto. Entonces, ¿cómo es que, vean, cómo es que nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando estemos orando o cuando tengamos que tomar una decisión, es la voz de Dios y no es la voz de tu impulso o la voz de tu intuición? Acuérdense que la intuición, si no está alineada, o sea, si el Espíritu Santo no nos habla a través de eso, tengamos cuidado porque la intuición puede llevarnos a algo falso. Entonces, por eso siempre tenemos que orar ante cualquier decisión, aun aunque digamos, es que Jesús, Dios me está diciendo que haga esto.
siempre detengámonos. Aquí nos está dando ese aprendizaje, detenernos y orar, para que entonces podamos confirmar que eso que está viniendo a nuestra mente, a nuestro corazón, es lo que Dios realmente quiere que hagamos. Y vamos a ir viendo cómo aquí Ananías fue usado por el Señor para hacer algo grandioso y maravilloso que marcó un gran momento de la historia. Entonces, vamos a continuar, versículo 11. Bueno, versículo 12. Después de que él estaba orando, dice, le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vida. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre se ha hecho a los creyentes de Jerusalén. O sea, Ananías en esa conversación con Dios le dice, ¿cómo me quieres mandar con él si literalmente, o sea, venlo así, literalmente es un asesino y es un asesino de los hijos de Dios? O sea, prácticamente me estás pidiendo, veámoslo así, me estaba pidiendo ir con el que lo quería matar, si lo vemos así, tal cual. Pero vean, cuando la instrucción es de Dios y cuando Él es el que respalda eso, entonces por eso debemos orar y aunque haya miedo y aunque haya lo que sea, tenemos que ir hacia adelante. Y dice, 14. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen en nombre de Jesús. O sea, él también tenía la autoridad, Saulo, de llevar a la cárcel a cualquiera que mencionara a Jesús. Vean esto. Hoy en día, gracias a Dios no estamos en un país, porque sí pasa en el mundo, hay países donde si mencionas a Jesucristo, te encarcelan y te llevan y te flagelean. O sea, aún en esta época. Pero nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia que gracias a Dios, aún, no lo sé si pase, podría pasar tal vez en alguna ciudad o alguien que escuche Jesucristo y está tan lastimado o está tan abrumado de ideas de que Jesús, no sé qué les hayan sembrado y que de pronto quieran atacar. Pero lo que quiero que vean es que independientemente de todo eso, el Señor siempre va a respaldar. Y luego dice, versículo 15, el Señor le dijo, ve, otra vez le vuelve a decir y le reconfirma, dice el Señor, le dijo, versículo 15, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. O sea, siempre nuestro Dios nos va a confirmar a través de esa insistencia, a través de las personas que están alrededor de nosotros, a través de la palabra, pero no nos podemos esperar a que alguien nos confirme. Nosotros tenemos que ir a la palabra, tenemos que orar, tenemos que estar ahí intencionalmente para entonces saber que eso viene del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué sigue. Dice, versículo 16. Y aquí es donde yo los invito a que cada uno de ustedes que estamos el día de hoy aquí recibiendo esta palabra, estemos despiertos, estemos atentos, porque esta palabra puede ser la palabra que hoy es la que va a hacerte que llegues a un nivel mayor. Y no hablo que sea más o menos, simplemente en un momento donde tú te puedes acercar más al corazón de Cristo, donde tú puedes sentir más y donde realmente hay un cambio que sea evidente en la vida, en tu vida y en la de todos, de todas las personas que te rodean. Porque tal vez nos quedamos a veces en ese proceso de cambio donde todavía somos más parecidos a lo que no queremos ser. Somos más parecidos a ese viejo hombre o a esa vieja mujer. Pero hoy Dios quiere que des un salto. Quiere que des un salto más grande. Quiere que realmente te comprometas y nos comprometamos, tú y yo, a dar ese salto más grande, porque el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere transformarnos, pero el Señor también, sobre todas las cosas, quiere usarnos. Quiere usarnos para poder ser ese instrumento, porque nosotros no podemos, pero Él lo quiere hacer. Quiere usarnos para hacer luz y de bendición en tu vida, en tu familia y en la que todos te rodean. Recuerden esto, no hay una mujer o un hombre perfectos. Hoy, con la palabra que hoy te llega o te está haciendo o el esfuerzo que tú puedes hacer, créeme, tú puedes ayudar y compartir la palabra a alguien.
Aún simplemente orando al Señor y de pronto simplemente le dices, recuerda esto, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O oras el Padre Nuestro. Tan solo ese momento donde tú sientas y aunque digas, nunca lo he hecho, jamás alguien me ha enseñado cómo, pero en ese momento pones en tu cabeza, en tu corazón, Dios, yo no tengo la capacidad, pero si tú quieres descender sobre mí, ayúdame a que seas tú y yo pueda hablar y decir lo que tú ahorita me dices. Por eso siempre recuerden, sobre todas las cosas, ponernos en oración antes de cualquier cosa que vayamos a hacer, pero sobre todo más si es algo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Sale? Y luego dice 16. Primero le está diciendo que él va a ser su instrumento y luego el versículo 16 dice, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir en mi nombre. Y vean esto, y se los digo en en mi testimonio, o sea, yo antes la palabra sufrimiento decía, yo no tengo que sufrir, o sea, aquí venimos a este mundo a ser felices, a amar y toda esa idea. Pero dense cuenta que estamos en este mundo. En este mundo hay aflicción. O sea, es imposible quitarnos de la aflicción. Pero ¿saben cuál es la bendición? Y lo vimos la semana pasada. Que en esas aflicciones, en esos sufrimientos, es donde se manifiesta más el poder de Dios y su gloria. Para que sí, tal vez en ese momento va a ser incómodo, sí, tal vez en ese momento te pueda doler, pero la bendición que va a estar detrás de eso va a ser mayor. Y después tú vas a decir, gracias Dios por permitir esta prueba y gracias por no haberme soltado en ningún momento de la prueba. Pero vean, esas pruebas no nos las manda Dios. Dios las permite. Pero realmente quien nos ponemos las pruebas, ¿quiénes creen que somos? Nosotros solitos, cayendo en las tentaciones, cayendo en los engaños del enemigo, y cuando nos vemos, ya estamos en problemados por lo que sea. Por eso tenemos que estar siempre buscando la sabiduría de Dios para precisamente estar atentos sobre hacia dónde realmente nos quiere llevar el Señor. Créanme, estar con Dios es maravilloso, pero también nos lleva a un nivel de conciencia que realmente sin Él, literalmente, no podemos dar ni un paso. Ni un paso. Y ahorita les recuerdo esta parte. Tal vez cada uno de nosotros tenemos, no sé, una terapeuta, una psicóloga o alguien que es como tu mejor amigo, tu mejor consejero. Y que siempre antes de tomar una decisión económica vas con ese amigo consejero que te va a decir en dónde mejor invertir. O vas con ese médico que es tu médico de confianza y dices, si mi médico no me autoriza, yo no hago nada. Pero aquí es donde quiero que vean que Jesús, Él es superior a todo eso. Y claro, que por ejemplo, si vas a tomar un consejo de tu médico, lo primero que tienes que hacer es antes de ir con él o con el consejero o con el coach, con el que sea, primero vas a los pies de Jesús. Primero vas a que Él se manifieste y se revele. Y entonces vamos a ver ahí sí lo imposible, lo inimaginable. Que tal vez tú creías que iba a ser el coach el que te iba a resolver las cosas. O creías que iba a ser la psicóloga, la terapeuta. Pero te vas a dar cuenta que siempre es Él y que sí puede utilizar algún psicólogo, algún coach. Pero se van a dar cuenta. Y quiero, aquí viene toda esta parte. El viejo hombre o la vieja mujer, esto que tal vez ahorita estamos haciendo la analogía con Saulo, pues tal vez antes su fe y su confianza la ponía en el hombre, la ponía en esa mujer, en ese hombre o en esa pareja. Decir es que si mi pareja no me dice, yo no doy ningún paso. Pero hoy Jesús nos quiere llevar a esa transformación que ahorita la vamos a ver de Saulo a Pablo, donde ahora cada uno de nosotros en esa nueva identidad, lo primero que hacemos es consultarlo a Él. Porque si Él es el que nos creó, dense cuenta, o sea, cómo a veces nosotros como humanos, y es, la verdad es nuestra ignorancia, y puede ser que tal vez lo sepamos, pero acuérdense, el saberlo no es el gran regalo. Aquí la clave es el hacerlo. El hacer es más que el saber. Porque ¿de qué me sirve yo decir, sí, yo lo sé todo, pero no sé hacer nada? Porque al final son los hechos lo que valen más que las palabras. Entonces, por eso, cada uno de lo que hoy nos está diciendo el Señor, reflexionemos.
Y vamos a ver qué más nos dice la palabra. ¿Sí? Entonces recuerden, el sufrimiento no es para siempre, también lo vimos la otra vez, sino es un momento que usa el Señor para doblegar muchas veces nuestro orgullo, nuestro ego y hacernos ver que solo dependemos de Él. Y hacernos ver cuánto Él nos ama. Y que no importa las veces que nos hemos desviado, Él siempre va a ir por esa oveja que se fue y la va a regresar al camino. Pero depende de nosotros. Al final, siempre es una elección. Si queremos escuchar la voz de Dios o preferimos escuchar las voces de otras personas o de quien sea. Entonces, vamos a ver qué más nos dice el Señor. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, pues puso sus manos sobre él y dijo, o sea, él en la llenura del Espíritu Santo, él en la obediencia, lo entró, lo vio, puso sus manos y lo dijo con autoridad. Dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que para que recobres la vista. Es que no alcanzo a ver aquí. Ahí está. Para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Pero hoy, en este instante, cierren sus ojos, cerremos nuestros ojos cada uno de nosotros, porque tal vez hoy es el momento que Jesús quiere utilizar para que si ya estás en el camino de Jesús, te fortalezcas y estás mejor plantado. Pero si hoy todavía no estás bien plantado y aún tienes dudas, el Señor hoy quiere tener un encuentro contigo. Así que cerremos nuestros ojos. Espíritu Santo. En este momento pedimos que te manifiestes en esta reunión con cada uno de tus hijos, porque ahorita le estás haciendo ver que tú quieres que haya una transformación real, más profunda de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Quieres llevarnos a esa transformación que nunca jamás hemos hecho, que tal vez hemos estado cerca del camino, pero tal vez por esa ceguera, por esas confusiones, nos hemos detenido. Pero hoy, mi Dios, yo te pido que tengas misericordia por cada uno de nosotros y que en este momento yo te pido que espiritualmente pongas estas manos a través de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos aquí en vivo y también los que estamos en grabación, porque tu Espíritu no tiene límites. Así que yo te pido que esas manos estén sobre nosotros y que sobre todas las cosas, Padre, nos hagas ver, nos devuelvas la vista, nos devuelvas la vista a ti, Padre, que sobre todas las cosas siempre te veamos a ti y que a través de eso seamos llenos de tu Santo Espíritu. Porque si nosotros somos capaces de verte, vamos a poder conocerte. Pero el verte es a través de conocer y ver esta palabra, pero también es verte en cómo te manifiestas con tu bendito poder en cada uno de los que estamos aquí. Así que me Dios, gracias, porque sé que lo estás haciendo, porque sé que estás derramando ese espíritu de Dios en cada uno de los que estamos aquí. Y que sé que tienes tanta misericordia. Así que te pido, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús derrumbes todas las ataduras, todas las cosas, esas escamas que pudieran estar aún en los ojos de cada uno de los que estamos aquí. Y que yo sé, Padre, que en este momento lo que quieres hacer es quitarnos esas escamas del juicio, esas escamas de la crítica, esas escamas de ver lo negativo de los demás. Y hoy quieres crear una criatura nueva. Esa criatura nueva donde puede ver la bendición en cada una de las personas. Puede ver la luz. A pesar de que pueda haber mucha oscuridad, tú ves la luz. Porque tú puedes ver con esos ojos espirituales. Yo te pido, Padre, que se abran más esos ojos espirituales para poderte ver y para poder ver a Dios en cada uno de los momentos y con cada una de las personas que estemos para poder sanar nuestro corazón.
Así que gracias, mi Dios. Gracias por hacer esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues gloria a Dios por esto que está haciendo nuestro Dios, porque solo es Él. Pues declaramos amén. Quiero que le demos un aplauso al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor por esto que está haciendo. Y puede ser que algunos en este momento nos hayamos conectado, que hayamos sentido eso. Y tal vez algunos todavía no lo podamos sentir. No tenemos que juzgarnos, no tenemos que criticarnos si uno sintió más o uno menos o alguien simplemente no entiende qué está pasando. Pero lo que te quiero decir es, sigue adelante, abre tu vista. De hecho, ahorita no me voy a ir a esa parte, pero la voy a parafrasear. En Mateo dice que por la vista entra la oscuridad, pero también por la vista entra la luz. Y entonces siempre tenemos que estar discerniendo, dándonos cuenta y dice que también por la vista el cuerpo enferma. Entonces, eso está en Mateo. Entonces, pero por la vista el cuerpo también puede sanar. Pero vamos a ponerlo en palabras coloquiales. Ahorita, de hecho, ahorita lo hablamos y en la oración. Cada vez que nosotros estamos juzgando al prójimo, cada vez que nosotros criticamos, cada vez que nosotros vemos lo negativo del otro, cada vez que vemos eso que no nos gusta, pues estamos viendo oscuridad. Hago un paréntesis ahí. Esto no significa que no veamos las áreas de mejora. Eso no significa que debamos, ok, aquí algo se tiene que resolver. Pero acuérdense, cuando en nuestro corazón hay enojo, cuando en nuestro corazón hay molestia, hay frustración, están esos sentimientos, créanme que eso no es una crítica constructiva. La crítica constructiva, casi nadie lo dice. La crítica constructiva es con amor. La crítica constructiva es con compasión, con misericordia, con fe. Y la crítica constructiva es hacerle recordar, y hoy Dios quiere recordarnos a cada uno de nosotros que podemos hacer las cosas buenas, que podemos perdonar, que podemos reconciliar, aunque alguien nos haya dañado, porque Jesús nos hace ver de otra manera las cosas. Porque en ese viejo hombre, en esa vieja mujer, nos enojábamos, criticábamos, decíamos, nos quedamos con esa emoción tiempo. Pero hoy el Señor quiere que avancemos. Y luego, y que esto cada día se nos borren esas escamas, que ahorita esas escamas representan esos recuerdos, esas memorias. Porque, y ahorita se me viene esto, tal vez con las personas que a veces podemos ser más duros, son con nosotros mismos, pero también con las personas más cercanas a nosotros. A veces somos más duros con la pareja o con los hijos o con los padres, porque tenemos esas escamas de las cosas ilusorias que hoy ya no existen, porque tal vez tu mamá o tu papá te dijeron algo en el pasado y tú todavía lo traes como una escama que no te deja ver más bendición para tus padres. O traes esas memorias del pasado, de esas escamas, que no te dejan ver la bendición de Dios que representa tu esposa o tu esposo. O esas escamas no te dejan ver la bendición de Dios que representan tus hijos, por solo estar viendo esas escamas de lo que hicieron o de lo que han hecho negativo. Pero recordemos, el Señor nos quiere levantar. El Señor quiere ser hombres y mujeres nuevos, que quieren que vean como Él ve. Que tal vez en este momento, en nuestros ojos carnales, podemos decir, es que sigue igual. Es que es el mismo, es la misma. O los demás te van a decir, Ana María, Paola, Juanchis, eres la misma. No andes ya con tus cositas de religión y de seguir a Jesús. Sigues haciendo lo mismo. No escuchemos esas voces. Pudiera ser que sí hay, pero tenemos que mantenernos en seguir observando nosotros y crecer, no porque ellos nos digan o nos pongan. El único que nos puede juzgar y ahora sí evaluar es el Señor. Pero también hay otra parte, así como usó a Ananías, un hombre de Dios, Dios usa también otros hombres de Dios o mujeres de Dios para también decirnos, chicos, no lo estás haciendo bien, corrige el camino. Entonces tenemos que aprender a discernir a quién sí escuchar, a quién no, pero eso nos los va a dar el Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, versículo 18 y amén con cada uno de los que estamos aquí. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista.
Luego, ¿qué dice aquí? Ahora que vemos, y tal vez va a ser un proceso de cada día ver más, seguro que es así, cada día vamos a ver más, porque Dios, cada vez que nos ponemos más en su camino, podemos verlo más. Pero sobre todas las cosas nos dice, si hoy ya puedes ver, si hoy ya puedes ver otras cosas en tu vida, si hoy ya lo puedes ver a Él en fe, entonces dice, levántate. ¿Qué nos dice esto? ¿De qué nos sirve estar ahí deprimidos, angustiados por lo que sea, o simplemente apáticos o conformes de que hoy lo que vivimos? Hoy el Señor te dice, levántate. Pero te lo dice levántate porque Él te sostiene. Y te dice levántate porque te quiere usar. Así que llévense esto, porque hoy Dios nos quiere levantar más que nunca. Pero para podernos levantar, ¿qué pasó con Saulo? Se le manifestó Jesús, le habló y después obedeció. Y en la obediencia tuvo pruebas, se quedó ciego. Pero después el Señor usó uno de sus hijos para poder que él recobrara la vista y de pronto él sea o fuera y es y sigue siendo, Pablo, un instrumento de Cristo aún en este momento. Vean qué gran bendición de este suceso que si, imagínense, viendo con la vista ciega, para alguien puede decir, ¿eso por qué me pasó? Esto, sí, me escuchó Jesús, pero estoy en problemado y no sé qué más sigue esto. Creo que esto de seguir a Jesús no es lo mejor. Pero acuérdense, ese solo es parte del proceso. No nos dejemos llevar por solo un momento, porque todos los momentos o las etapas son temporales. Pero acuérdense de otra cosa. Si nosotros no cambiamos, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, si seguimos con las mismas actitudes, reflexionen. ¿Creen que eso nos va a hacer cambiar? ¿Creen que el resultado va a ser diferente? Pues dicen, loco aquel que piensa que así va a haber algo diferente. Por eso aquí, hoy nuestro Dios nos está dando esta enseñanza de que solo con Él, de que si ya se nos apareció, que si ya nos está hablando, obedezcamos y tengamos la confianza de que Él nos está hablando y que va a usar a sus hijos para levantarnos. Y sobre todas las cosas, que podamos ver como Él ve. Y créanme que hay gran bendición. También habla del bautismo. Pero bueno, eso es algo que cada quien en su proceso lo va a ir entendiendo. Pero vamos a ver qué dice más en el versículo 19. Dice, después, ¿qué nos dice? Comamos. Pero cuando habla de comer, recuerden que esa es la palabra de Dios. Comer de su palabra. Es el pan de vida. Y luego, ¿qué dice? Y recuperó las fuerzas. Ahorita mientras se los digo, la verdad es que me conecta con ese momento tan difícil que yo viví. Y yo le digo, mi Dios, gracias, porque cuando yo estuve en ese momento de sombra, de valle de muerte, donde no podía verlo, hoy, mi Dios, te doy las gracias, porque Dios siempre cumple. Yo le dije, mi Dios, si tú me sacas de ese pozo, yo voy a hablar y voy a decir que tú fuiste el único que me pudo haber sacado de ese peligro de muerte. Y hoy le doy las gracias y les testifico una vez más del poder que hace Él. Y yo puedo decirles que también he sido como ese Saulo. No soy lo que soy, no era lo que ahora Dios ha hecho en mí. Y no es por mis fuerzas, y no es por mis capacidades, y no es porque yo sea alguien elegido de Dios. Simplemente es porque su misericordia cayó en mí. Y a veces, y aquí yo lo veo como la historia de Pablo, a veces somos tan orgullosos, y a mí eso me pasó, tan orgullosos, tan necios de querer hacer nuestras formas, de nuestra manera, que eso es lo que a veces nos hace estar en el piso. Y ahí en el piso, ahí destruidos, ahí donde ya decimos ya no hay más, porque tal vez todos hemos vivido esos procesos. Ahí es donde aún, aunque a veces no volteamos a ver a Dios, aunque a veces no le hicimos caso, Él va y nos toma y te dice, aquí estoy contigo, y seguiré contigo todo el momento que tú solo volteas a verme, porque Él está ahí siempre. Y hoy Dios quiere eso, que te des cuenta de la bendición
de tenerlo en tu vida, de que nunca te ha dejado, que tal vez las ideas de los demás o tus propios pensamientos te han hecho creer que realmente no estás en algo, en un momento bueno, pero quiero que te des cuenta, porque sé que ahorita el Señor te está revelando que Él está contigo, porque tan solo estás aquí. Y aquí, aunque lo que fuera, estás escuchando su palabra y te estás dando cuenta de que eso es verdad. Ay, es que de verdad que Dios es tan bueno, tan bueno. Solo sigámoslo. Lo único que a mí me da seguridad es que siempre que estemos con Él, estaremos seguros. No importa lo que suceda, no importa la prueba que enfrentemos, pero es seguirlo a Él. Entonces, vamos a terminar con esta parte. Dice, Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se queda unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús? Se preguntaban, ¿y no llegó aquí a arrestarlos y a llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Entonces vean, en este proceso de cambio va a haber crítica, va a haber juicio, van a decirte, ay, sí, ahora sí, muy santo, ¿no? Cuando de pronto te ibas para allá y hacías lo que sea. Acuérdense, afuera van a decir lo que sea, pero nuestra mirada y nuestros oídos tienen que estar en Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que determinarnos, porque va a llegar un momento donde sea tan evidente eso que Dios ha hecho en tu vida, que los demás se van a quedar asombrados y de verdad van a decir, pues, ¿qué hiciste? A ver, ¿realmente ese Dios de que tanto hablas? Pues ahora sí, háblame de Él. De verdad, yo lo he vivido. Gente que me criticó, que me juzgó, y estoy seguro que muchos de ustedes han vivido también ese proceso. Pero hoy Dios nos dice, ok, ya lo hicieron, pero hoy quiero que hagan, vayan por más. Quiere aún, aunque llevemos años en la palabra, o llevamos meses o lo que fuera, Él quiere un salto. Él quiere siempre esas transformaciones y que siempre nos damos cuenta que aquí hay resistencias. Y luego dice, versículo 22, la predicación de Saulo. Se hacía la predicación de Saulo, o sea, que él compartía, imagínense, pues cómo él lo sanó y lo que él vio, pues fue tan fuerte que por eso su predicación era tan fuerte y poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. O sea, de tanta convicción, con tanta claridad, él compartía, dice, poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo, día y noche vigilándolo a la puerta de la ciudad para asesinarlo. Pero Saulo se le informó acerca de este complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Entonces vean, esta parte para mí es importante. Todos, de alguna manera, vivimos aquí y vamos a estar siempre en algún tipo de peligro. Pero aquí era algo que Jesús me ponía, sé que es su Espíritu Santo antes de comenzar este estudio, y me decía, diles que es muy importante de quiénes se rodean. ¿Quiénes son las personas con las que conviven? ¿Quiénes son las personas de las cuales tú te agarras y sabes que te van a apoyar? Pero vean, aquí la palabra nos dice, Saulo, cuando Saulo llegó a Jerusalén, perdón, me perdí. Durante la noche, algunos de los creyentes, se habla de quién te va a ayudar. Los que creemos en Dios, los que creemos en su Santo Espíritu, porque no lo hacemos simplemente por ser buenas personas, porque lo hacemos porque ese es lo que Dios nos pide y porque lo mínimo que podemos hacer si Él nos ha sacado de donde nos sacó es extender la mano a otros. Y créanme, todas las personas que me extendieron la mano también a mí en los procesos y me siguen extendiendo las manos, ahora dice, yo le pido a Dios que siempre sean sus hijos y yo lo pueda ver. Entonces, observen. Tal vez hoy Dios o estos días quiere quitarte de personas. Quiere que cambies tus ambientes. Porque si sigues en el mismo ambiente, imagínate que ahorita tú dices, pues yo quiero bajar de peso, quiero estar fitness, todo. Pero en tu círculo, pues es pura gente que no se mueve
y que pues le encanta comer las otras cosas grasientas y lo que sea. Sí, tal vez son tus amigos de toda la vida, pero ¿qué crees? Si no te edifican, no, ojo, no les digo que les dejes de hablar, no les digo que los te enojes con ellos, simplemente que tú te vayas donde Dios quiere que estés, donde esa semilla que hoy te está plantando florezcas, pero solo va a florecer en el entorno correcto, con las personas que Él está usando. Por eso no lo elijas tú. Ora a Dios y dile, Dios, ¿en dónde quieres que esté? ¿Dónde me vas a hacer florecer? Muy importante, ese es otro punto importante de todo el proceso, el contexto. Porque vean, si Saulo en ese momento no hubiera tenido ese apoyo, no sabemos qué hubiera pasado, pero una probabilidad era que sí lo asesinaran. Pero ahí los creyentes, porque sabían lo que Jesús quería hacer, entre todos ayudaron para que se saliera. Y luego dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes. Pero vean, aún va a pasar en ese proceso que de pronto van a decir, no que te tengan miedo, pero tal vez no confían en ti. Porque van a decir, ah, no, pues ese es el que me robó dinero, o el que nunca cumplió su palabra, o el que fuera. Y no les digo que en algún momento esas cosas, todavía esas escamas, tal vez todavía van a aparecer. Pero en la medida que nos esforcemos a ver la luz de Dios y a ver la luz de Dios que quiere sembrar en nosotros, nos vamos a ir quitando esas escamas, nos vamos a ir quitando esas actitudes, esas formas de vivir, y Dios nos va a ir limpiando. Pero eso es nuestra alma afligida, nuestra alma con todas esas cosas, pero hoy Dios, véanlo, nos quiere renovar. No importa lo que hayamos sido, no importa lo que seamos ahorita, pero Él nos quiere seguir renovando. Y esa es la gran noticia, que aún, imagínense, si alguno de ustedes dice, pues yo ya conozco al Señor y es muy bonito. Bueno, hoy te dice Dios, ahí no es. Todavía hay más. En el Señor no hay un fin. Pero recuerden esto, no son competencias. Cada quien Jesús lo lleva en su proceso. Pero debemos de esforzarnos todos. Sí. Pero entonces eso es muy importante. ¿Sale? Entonces dice, em, no creían que de verdad se había convertido en creyente. Entonces vean aquí, para mí esta es una parte muy importante. Cuando nosotros empezamos a declarar, ok, yo ya sigo a Jesús, yo ya empiezo a aprender de Él, tenemos que ser constantes. Porque si no saben qué pasa, vamos, se llama en la palabra, y de hecho también Jesús me lo ponía, vamos a hacer una piedra de tropiezo para otro. Porque por muchos seguidores de Jesús, de cualquier denominación, por no seguir bien la palabra de Dios, dicen, ah, mira, ve ese católico, ve ese cristiano, ve ese que según siga a Jesús, haciendo todo lo contrario. Y lamentablemente el mundo, los que nos rodean, ven al humano porque no conocen la palabra de Dios. Pero imagínate si cada uno de nosotros nos esforzamos y logramos que esa luz se vea evidente. Y entonces van a decir, oye, ¿qué hizo Santiago? ¿Por qué Astrid actuó de esta manera? Antes gritaba y no sé qué, y hoy se quedó callada y dio una palabra de sabiduría. Y créanme, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia. Dios lo va a hacer, pero nos tenemos que esforzar, hermanos. Nos tenemos que ir un poco más allá, porque si no, podemos ser la piedra de tropiezo para alguien. Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, porque podemos decir es que el otro me hizo enojar y por eso volví a decir lo que antes decía. Es que la situación me hizo preocuparme por el dinero y me vieron afligido. Cuando un hijo de Dios o una hija de Dios debe demostrar valentía. Pero también les recuerdo esto, es un proceso. No esperemos ser los más valientes ni lo que hagamos todo de la noche a la mañana. Pero definitivamente, si estamos en el camino y nos esforzamos a recorrerlo y a seguirlo, vamos a llegar a él. Y entonces, aquí ya 27 dice, entonces Bernabé se los llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo en Damasco, Saulo había predicado con valentía el nombre de Jesús. Vean, es de valientes hablar de Dios. Es de valientes, pero esa valentía tiene una recompensa y tiene como un sabor
de amor a la hora que compartimos. Por eso, si hoy Dios pone en tu corazón compartir esta grabación, o compartir una grabación de alguna predicación, o compartir una alabanza, o compartir eso que el Señor pone en tantas cosas, compártelo. Tal vez hoy todavía dices, pues yo no me siento preparada para compartir una palabra o para hacer un estudio, pero ¿qué sí puedes hacer? Puedes compartir, como les dije, una grabación, un video, una palabra, un texto, una adoración para las otras personas. Y créeme, con eso Dios te está usando. Así que no desprecies eso y hazlo y tome acción. Así que después dice debido, debatió con algunos judíos que hablaban en griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían y los creyentes vivían en él, en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. O sea, hoy, ninguno de nosotros sabemos que hoy, que somos 14, hoy Dios quiere que esto se expanda. Y que tal vez ahorita, en este momento, porque cada uno de nosotros representamos una familia. Para mí no son 14, para mí es 14 por 6 o por 7, porque cada uno de ustedes influye en una familia. Y entonces es ahí donde el Señor quiere expandir esto en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Pero vean qué es lo más maravilloso, que después de hacer esto, el fruto de esto es paz. Y después el gran fruto de eso dice, fortalece. Nos fortalecemos en el Señor, aún en medio de la prueba, aun cuando no tengamos fuerzas, aun cuando no tenemos. Pero hoy Dios te está renovando las fuerzas. Hoy Dios quiere que te levantes. Hoy Dios quiere que vayas con más fuerza, con más convicción, en saber que estás en el camino adecuado. Y sobre todas las cosas, que el Espíritu Santo, como dice aquí, y con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te va a guiar y te va a llevar a que alcances más personas o a que ayudes a más personas. Tal vez tu ayuda hoy sea a través de tu trabajo. Tal vez hoy tu ayuda sea a través de las labores que tú haces o el ministerio que Dios te ha puesto. Pero acuérdense, aún en el trabajo, aún en algo que tal vez no tiene que ver con Dios, siempre está la oportunidad de compartir, y la mejor forma de compartir es haciéndolo evidente en ti. Es un proceso, pero sí podemos. Así que, pues gloria a Dios por esta palabra, gloria a Dios por esta enseñanza que hoy Dios nos dio. La verdad es que cada vez que digo, o sea, Dios me pone así una palabra y digo, ok, me sé la historia, pero realmente le digo, Espíritu Santo, manifiéstate para que nos puedas hablar lo que tú quieres hablarnos. Y al menos a mí me llegó muy fuerte y saber que vamos en el camino y saber que Dios nos restaura. Pero venga, hermanos, venga, vamos a levantarnos y vamos a cambiar en esa transformación de convertirnos ahora en ese Pablo que está evidenciando su amor por Jesús, su fe en Él y siendo testimonio vivo de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Porque tal vez esperamos los grandes milagros, pero hoy estoy seguro que Él está haciendo milagros. Tal vez tú los puedes hacer chiquitos, pero para otras personas lo que está pasando en tu vida, en mi vida, son grandes cosas. Así que alabemos, agradezcamos al Señor y pues bueno, vamos a terminar con una oración. Si quieren, en este punto de esta oración, respiremos, hagamos una respiración para integrar toda esta información del Espíritu Santo, de la palabra del Señor. Respiremos, pues respiremos su presencia y cerremos los ojos. Espíritu Santo, sé que te estás manifestando en cada uno de nosotros y nos has mostrado las cosas que quieres que quitemos ya en nuestra vida, esas escamas, y nos estás mostrando el camino. Hoy yo te pido que independientemente de lo que cada uno esté viviendo en este momento, yo te pido, Padre, que siembres esa visión, esa luz y que levantes
a cada uno de los que estamos aquí en vivo o en la grabación y que nos des esa valentía para dar esos pasos firmes y fuertes para estar cerca de ti, pero también hoy te pido, Padre, que nos des esa valentía para poder compartir y para poder evidenciar en nuestra vida lo que tú has hecho por nosotros. Yo te pido que bendigas a cada uno de los que estemos aquí, para que cada día esas escamas se vayan en cada uno de nosotros y que no nos quedemos con nuestras ideas o con nuestras costumbres, como así fue Saulo, sino que nos dejemos transformar por el Señor y que nos demos cuenta la bendición que es obedecerlo a Él. Así que mi Dios, gracias por tu infinito amor. Recibe a cada uno de los que estamos aquí, bendice a cada una de sus familias y ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento tuyo y despídenos en paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a darle un aplauso nuevamente a nuestro Dios. Hoy, gracias, mi Dios, por estas palabras tan grandiosas que nos llenan el corazón en lo más profundo. Y aquí, no sé si alguien quiera ahí compartir algo, pero bueno, antes de compartir, yo siempre les digo, el grupo de WhatsApp, venga, aquí ustedes son los que Dios está eligiendo. Necesitamos compartir. Es evidente compartir, aunque sea pequeño, pero ¿saben dónde? Primero, en este grupo que estamos creando, en el WhatsApp. Aunque, por ejemplo, Ana María, Santiago, Raúl, Astrid, tal vez en algún momento han compartido Vero, Cecilia, Azucena, pero hoy, cada día más, seamos más los que compartamos en ese grupo de WhatsApp de lo que hoy Dios te está mostrando. Recuerden, no soy yo, de hecho a mí ni me mencionen. Menciónalo a Él, a su palabra, a lo que Él está dando. De verdad, es maravilloso lo que Él hace. Entonces, pues ahí está la encomienda y la gran bendición. Y pues bueno, yo les mando un abrazo. Que Dios los bendiga muchísimo. Déjenme, voy a hacer el video de hoy. Aquí hoy nos encontramos, bendito Dios, aquí en Querétaro. Estamos dando unas conferencias y estamos aquí muy bendecidos de compartir a Dios y de compartir salud. Así que, pues sigamos adelante. Todos ustedes son parte de esta comunidad y sigamos creciendo. ¿Saben? Entonces, si gustan prender sus cámaras. Muy bien, Raúl. Doc, allá está Guadalajara, qué bueno que está por aquí. Santiago, Pau, Guille, Stephanie, Street, Ofe, pues bueno, Vero, ahí va, voy a hacer la grabación. Pues bueno, estamos terminando hoy la palabra que Dios nos dio y de verdad esta palabra ha sido tan bonita, tan hermosa, que nos lleva a un cambio, que nos lleva a unas nuevas criaturas que humanamente nosotros no podemos, pero Dios siempre puede. Así que gracias por esta palabra. Hoy hablamos precisamente de la historia en Hechos de Saulo y la transformación en Pablo, que es un testimonio muy grande y que si tú lo quieres escuchar, pídenos o pídeselo a cada uno de los que estamos aquí. Así que Dios nos bendiga, gracias a todos, un abrazo, que pasen este excelente fin de semana y no sé si alguien quiera compartir antes de, ¿todo bien? Bueno, pues los escucho en el WhatsApp. Yo- ¿A tú, Raúl? bueno, mucho gusto a todos. Yo estoy muy agradecido por todas esas sesiones que ha habido. Estoy muy impresionado por los milagros que Dios ha hecho en mí en cuanto a mi personalidad y a mi salud. Estoy más emocionado y expectante que nunca de seguir viendo las maravillas que cuando están bien canalizadas, porque sí, Dios es una constante en nuestra vida para muchos, pero no nada más es sentirte acompañado por Dios y pedirle como tú, como bien lo dijo la palabra y ahorita lo interpretaste, cuando estás hasta abajo, sino es una constante y también hay que ver a Dios cuando llegan los milagros y también hay que darle gloria a Dios cuando estamos bien. Entonces, yo me gozo y me regocijo en felicidad y amor, tanto por el equipo este que llegó a mi vida en el momento exacto, como con Dios, que para Él es toda la gloria. Y me gozo mucho cuando damos esos aplausos y cuando terminamos con esas oraciones. Te quería agradecer a ti y a Dios pues, por permitirme estar viviendo este momento en mi vida. Pues amén, Raúl. Yo sé que es Dios. Tu testimonio ya cuando sigamos, ya lo contarás completo de cómo ha sido. Pero bueno, gloria a Dios por eso. Les mandamos un abrazo, sigamos adelante y bueno, para que sepan, en la parte de salud.
Próximamente vamos a estar en Guadalajara en un mes. Doc, espero verlo por allá en Guadalajara, los que están por allá. Y en mayo estamos buscando ir a Chihuahua y a otras ciudades, así que pues bueno, estén ahí al pendiente y pues esperamos por ahí también darles un abrazo. Sigamos trabajando y sigamos orando. También recuerden el grupo es para orar por los que necesiten algo. Ahorita que vi que lo pusieron, vamos a estar orando. Vamos a dejarme leerlo bien. Aquí dice, gracias por esta vía. Les comparto que voy en franca mejoría, ya sin tumor que ni recidiva y ya pronto me quitan la quimio. ¿En serio, Doc? ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Es que no saben, o sea, el testimonio del doctor. Ávila es impresionante y sé que es solo Dios y sé que Dios lo está usando y por eso dijo Dios, yo no quiero que te vayas todavía, hay mucho por hacer. Así que Doc, yo sé que espero la siguiente sesión nos puedas compartir, vamos a encontrar la manera porque bueno, el Doc tuvo una operación que la cual no le permite hablar y de hecho aquí está, pero vamos a encontrar la manera de cómo reproducir esa voz a través de una tecnología. Seguramente ya lo hizo. Y ahí está, oncología. Ahí no las mandas en el grupo, Doc, para que se vea muy bien. Pero vean, Dios es tan bueno que aún los médicos están adorándole, que se están dando cuenta y reconociendo lo que Él es primero. Y este grupo que estamos formando es un grupo donde estamos, la visión es traer más médicos. La visión es traer más profesionales de salud. La visión es más traer personas que nos guste esto, pero que Dios nos quiere usar. Entonces, gloria a Dios, no sabe qué noticia nos acaba de dar, ¿no? Pues adelante, vamos a seguir orando por usted. Y yo lo recuerdo septiembre del año pasado que se acerca con nosotros una amiga suya y que nos dice, empiecen a orar por el doctor. Y el doctor Ugarte, va con usted y empieza a orar y dice, pues vamos adelante. El doctor quiere seguir adelante y entonces se vemos y yo dije, oremos y yo sé que algo va a suceder. Al final, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Y si sí pasa? ¿Y si sí pasa y si sí pasa lo bueno? ¿Y si sí Dios da muchos años de vida de calidad y con propósito? Vayamos por esa promesa. Así que, Doc, gracias por compartir eso. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Bye bye. Gracias, Doc.